Bueno, compañeras y compañeros, quiero saludarlos de la manera más cordial y fraterna. Quiero, en primer lugar, saludar a mi padre, que nos está acompañando. Mi madre no lo pudo hacer por razones de salud. A mis hermanos, a mis hijos, a mis nietos, a mis primos, a mi familia. Saludar a los compañeros educadores, que veo muy poquitos. Saludar a los trabajadores que me acompañan. Saludar a las madres comunitarias. Saludar a los dirigentes sindicales que están conmigo, a ese equipo de trabajo del Sindicato de Maestros de Boyacá. Compañero Alberto, compañero Juan, compañero Israel. A los padres y madres de familia que nos acompañan, a los estudiantes, que es la fuerza vital de este país. Saludar aquí al compañero Andrés Guataquira, a Daniel Antolines, a Pedro Rodríguez, a Juan Carlos Fuentes, a Manuela Pediachi, a Berta Caro, a Evelina Plazas, a Carlos Giraldo. Saludar a la compañera Marlene Torres, que es alma y nervio de esta lucha, a mi compañero Henry Pérez, compañero de tantos años de lucha, a nuestro concejal. Por aquí veo también a un amigo que fue concejal de Tunja, Hipólito Montero. Recibir esas palabras del compañero Gualteros como un estímulo, como un ánimo y además la refrendación de muchos años de amistad. Bueno, efectivamente, compañeras y compañeros, permítame decirles así. Efectivamente, hace unos meses me hice una pregunta: ¿vale la pena seguir en el Senado de la República? ¿No es mejor dejar esos escenarios a veces difíciles y dedicarme los últimos años a estar en la zona de confort? Evitar los fuegos amigos y enemigos, porque, bueno, digamos que a algunas personas les produce celo, rabia y envidia ver que nosotros no necesitamos de la mermelada ni de la corrupción para tratar de tener luz propia, que nosotros nos hemos dedicado a hacer debates de control político, a hacer audiencias públicas, no para ir a pedirle después a las ministras o ministros que nos regalen unos puestos o que nos den unos contratos, como suele ocurrir en el ejercicio parlamentario. A algunos les produce celos y entonces tratan de opacar el trabajo de un parlamentario, y entonces desde la orilla amiga nos colocan demandas de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, o nos demandan ante los jueces laborales en una vana intención de pretender distraer nuestra atención del punto central, que es ejercer el cargo de senador. No lo pudieron hacer. Tuvimos que doblegar a lo mejor, amainar la preocupación, poner a prestigiosos abogados a que los defendieran, y seguimos empeñados en trabajar por hacer de la política un instrumento al servicio de la gente. Me hice la pregunta, hice una reflexión
Llamé a varios amigos, familiares, a mis hijos, y coincidieron que valía la pena hacer otra vez el ejercicio electoral, que hay muchas cosas pendientes entre el tintero que necesitamos trabajarlas para cambiar, ayudar a cambiar esta patria. Bueno, y entonces tomamos la decisión, a pesar de las dificultades económicas y muchas otras dificultades que trae consigo cuando hay este tipo de ataques rastreros en contra de la gente. Y hemos venido recorriendo el país. Y a mí me produce una satisfacción enorme cuando llego a un restaurante y llega un muchacho que nos atiende y me pregunta: ¿usted es el senador Zenén Niño? Digo: sí, señor. Senador, yo me lo imaginaba más alto, más fuerte. Mucho gusto conocerlo. Me dan la mano. Al fin hubo un senador de la República que peleara por los estudiantes que somos asaltados por el ICETEX. Y mis padres están contentos con usted, senador. Eso a uno lo llena de orgullo. O lo llena uno de orgullo que 600 maestros, los más pilos de Bogotá, que constituyeron una red de maestros investigadores, que son rebeldes, esos maestros, un día llegaron y me buscaron, me dijeron: Zenén, venimos a ofrecerte el respaldo, porque hicimos un barrido entre todos los senadores y definitivamente con el que más nos identificamos es con usted. O llegar a Girardot y alguien me dice, me manda razón: queremos almorzar con el senador Zenén. Me invita una persona a su casa y se presenta: yo soy Germán Medina, soy médico, radiólogo, y senador Zenén, lo vengo siguiendo hace 2 años y me gusta su trabajo, y aquí hemos reunido un equipo grande de profesionales y tomamos la decisión de apoyarlo. Y aunque vamos viendo, vamos encontrando ese tipo de expresión de la gente. Eso, compañeras y compañeros, para mí, por supuesto, que es una obligación. Buscar que desde el Congreso de la República sigamos denunciando, sigamos haciendo debates de control político. Y lo más importante, que no nos quedemos en la oposición planteando las desgracias, sino que nos atrevamos a presentar proyectos de ley, aunque somos minoría, y tengamos casi la fija certidumbre de que nos van a derrotar. Pero presentar un proyecto de ley sirve para muchas cosas: para educar a la gente, para generar interés sobre temas, y sobre todo que a partir de la exposición de motivos de cada una de las iniciativas podamos ir construyendo un concepto de ciudadanía, de democracia y de participación diferente, más elevado. He hecho 15 debates de control político, en la plenaria del Senado, en la Comisión Sexta, en la Comisión de Ordenamiento Territorial. He presentado 12 proyectos de ley, un proyecto de acto legislativo. He organizado y he realizado 24 audiencias públicas. Y he tocado diferentes temas, pero claro, mi formación como maestro, biólogo, químico, el paso durante 38 años por la lucha sindical, mi llegada a FECODE, mi llegada a la Internacional de la Educación, que es la Federación Mundial de Maestros. Hice parte de uno de los 26 maestros y maestras que dirigen a 35 millones de maestros del mundo. Mi paso por la Organización de Estados Iberoamericanos como
asesor de la Meta Educativa 2021. Eso me hace especializarme en el tema educativo, pero además porque es que el tema educativo es un tema de una importancia enorme para la sociedad. No es por el problema del trabajo del maestro, claro que el maestro es importantísimo, pero es que la educación es algo, es un derecho inherente al ser humano y está destrozado ese derecho en Colombia. Le hice un debate a la ministra de Educación para demostrarle que Colombia no es la más educada. ¿Cómo va a ser Colombia, ministra, la más educada, con 1,5 millones de niños que ustedes le tiraron la puerta por la cara? Niños de 3 y 4 años que no les permiten desarrollar sus potencialidades. ¿Cómo va a ser Colombia la más educada? Con 1,5 millones de niños que son los hijos de los pobres, de los obreros, de los campesinos, de los desplazados, de los desempleados. ¿Cómo es posible que 187.000 niños vayan al preescolar, el prejardín y el jardín porque sus familias tienen dinero para poderle pagar a sus niños la matrícula en instituciones privadas? Ahí se malogran los deportistas, se malogran los artistas, se malogran hombres que deberían ser absolutamente éticos, porque es que en esos años es donde se desarrollan las capacidades fundamentales de los seres humanos. Lo que no se hace entre 3 y 5 años no se hace nunca, aunque se obtengan los mejores títulos del posgrado. Es que eso tiene que ver con la esencia del ser humano. ¿Y cómo así que el gobierno nacional le prohíbe a los colegios, a las escuelas de este país recibir los niños de 3 y 4 años? Eso, ministro, le vale al país 19 billones de pesos. Eso significa que tiene que nombrar ya 73.000 maestros nuevos. Eso significa que tiene que construir 73.000 aulas nuevas. Colombia es la más educada. Arranquemos ya para que en 12 años tengamos unos universitarios que han transcurrido, han pasado por una educación inicial de calidad. Colombia la más educada, todavía sin jornada única. Usted, ministra, no va a poder cumplirle al país en la jornada única. Ni siquiera de las 31.000 aulas que pensó entregar en el 2018, va a entregar usted 15.000 aulas. Están las pruebas, ministra. Y eso le vale, señora ministra, 19 también billones de pesos. Colombia la más educada, con un plan de alimentación escolar. Yo fui el primer senador que denuncié la corrupción con que se maneja la plata de la alimentación de los niños en Colombia, que los ponen a comer con heces humanas y de ratas, que se vuelven de la noche a la mañana alimentadores de niños en presas de grúas o ferreterías. Terrible, pues, cómo rodean al ministerio, cómo se hace el tráfico, cómo se manejan los contratos. Al fin la Contraloría publicó las auditorías y purrundum, para la cárcel se fueron un poco de gente. Porque en ese debate de control político que uno siempre acostumbra a llevar la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, pues finalmente se produjeron capturas. Pero Colombia la más educada, con un PAE. ¿Quién se alimenta, quién se desayuna con 750 pesos o 1.250 pesos? Y encima de eso se roban la plata. Hay que meterle plática al PAE, ministra. Y eso le vale 2.5 billones de pesos. Colombia la más educada, con 400.000 jóvenes rurales, los campesinos que no pueden terminar su educación media.
Colombia la más educada con una universidad quebrada. 16 billones de pesos le están debiendo. Colombia la más educada con ser pilopaga, que también lo denunció en el Congreso de la República como una estafa, como un engaño a las familias más pobres de Colombia. ¿Cómo es posible, ministra, que a nombre de la educación de los niños más inteligentes de Colombia se saque la plata del erario público y se le lleve al bolsillo de los dueños de las universidades privadas de élite, mientras que la Universidad Nacional se cae, se desfondan los techos, se caen las paredes? ¿Cómo es posible que hablemos de Colombia la más educada cuando se está pensando en el bolsillo de los dueños de las universidades de élite? Eso no es posible así, manejar a Colombia la más educada. Colombia la más educada, sin gratuidad de la educación superior. A eso lo llaman Colombia la más educada. Mire, ministra, ustedes utilizan los créditos educativos y utilizan, al ser pilopaga, como hojas de parra bíblicas para taparse las vergüenzas de ocupar el último ranking en América en materia de la gratuidad de la educación superior en las universidades públicas de este país. Esa no es Colombia la más educada. Colombia la más educada vale, ministra, 60 billones de pesos, que hay que sumársele a los 37.3 billones de pesos que dejaron de presupuesto en el 2018. Me van a decir que no hay plata, que la plata la necesitan para otras cosas. Pero ¿por qué le quitaron a la educación en 17 años? A 31 de diciembre de este año dejará la educación de recibir 100 billones de pesos. 100 billones de pesos es una cifra que produce escalofrío. ¿Qué sistema educativo en el mundo aguanta que a través de una reforma constitucional le sustraigan 100 billones de pesos? No hay un sistema educativo. Colombia, para poder soportar la competitividad, palabra tan bonita para los neoliberales, para poder soportar la competencia que hacen otros países del mundo que desarrollan su aparato productivo, sus ciencias básicas en educación, la ciencia y la tecnología, la producción de patentes, la producción de doctores, la producción de ideólogos, la producción de hombres formados integralmente. Colombia no puede enfrentar un reto de este tamaño. Y les voy a hacer una propuesta. Consultada. ¿Por qué no se habla con la banca internacional para que por un año le paguemos a la banca internacional unos intereses moratorios y no se le pague los 48.5 billones de pesos de la deuda externa por un año? Y cojamos el presupuesto del año 2018 y le agregamos los 48.5 billones, que no son los 60 que queremos, pero tengo la certeza que lo que se gaste en intereses moratorios sobradamente nos lo ganamos en el desarrollo social de este país, en el desarrollo de las fuerzas productivas de Colombia, en el desarrollo de la tecnología y de la ciencia. Si hacemos de verdad un plan nacional de buscar que la educación pública en Colombia catapulte a nuestro país, lo ponga a tono con el mundo, que no es justo que mientras en Colombia se cuentan con los dedos de las manos el número de patentes que se producen en el país anualmente, Japón o China o Estados Unidos o Taiwán tengan por encima de los 700.000 patentes anuales, producto de los inventos que se realicen. Este es el debate, compañeras y compañeros, que hacemos en el Congreso de la República. Pero además, también nos metimos en otro tema para los maestros nuevos, compañeros dirigentes, para los maestros nuevos. ¿Por qué carajos le van a hacer la evaluación de competencia de un video al magisterio para permitirle el ascenso? Ministra, usted sabía
que la evaluación de competencias nació en Estados Unidos en la década pasada, en el siglo pasado, en la década del 60. Usted sabe que Lyle Spencer, el autor de la evaluación de competencias para el trabajo superior, así se titula el librito que escribió Lyle Spencer, tenía como propósito predeterminar la conducta de los trabajadores al ingresar a las empresas para evitar que su postura le generara conflictos en las huelgas por reivindicaciones salariales prestacionales. Ese era el propósito de la evaluación de competencias. ¿Qué es lo que le quiere medir a los maestros, ministra? El grado de acobardamiento, de sumisión y de obediencia del magisterio colombiano frente a la imposición de las políticas públicas educativas. Eso es lo que le está buscando medir al magisterio. Pues ahí, ministra, no va a obtener mayor cosa, porque el conocimiento y la honestidad toda la vida y en cualquier espacio del orbe son rebeldes. Y los maestros, los colombianos, como el resto de maestros del mundo, son rebeldes, somos rebeldes porque manejamos el conocimiento. Aquí entre nosotros, lo que pasa es que a veces los maestros se hacen los pendejos cuando de tratarse de dirimir el destino de un país, no lo hacen con claridad. Y los maestros tenemos una responsabilidad en el mundo. He dicho que un maestro rebelde y crítico es un maestro que va produciendo en el aula de clase, en el patio público, en el recreo público, va produciendo ese maestro rebelde, crítico, que le muestra a los alumnos las cosas que están ocultas pero que son reales. Esos maestros van generando pequeñas gotas de democracia en el ejercicio de su profesión, pequeñas gotas que en momentos determinantes de un pueblo, de una nación, se convierten por la sumatoria de todas ellas en profundas y fuertes torrentes y corrientes que transforman las condiciones políticas y económicas de un país para favorecer a aquellos que no tienen voz y que no pueden utilizar su fuerza para poder cambiar las estructuras económicas, políticas y sociales de un país. Y esa es la misión que deben tener los maestros en el mundo, compañeras y compañeros. Y nos metimos también a otros debates. ¿Por qué en Colombia 1 kilómetro de doble calzada con especificaciones internacionales puede llegar a valer hasta 13 millones de dólares? Y en Europa vale 1 millón de dólares. ¿Por qué en Colombia cada 40 kilómetros hay un peaje? Si internacionalmente lo que está establecido es que sea cada 100 kilómetros. Porque cuando uno viaja de Tunja a Bogotá, que son 128 kilómetros, se encuentran 3 peajes. Y 3 peajes que están al doble del costo del peaje internacional. ¿Por qué carajos la seguridad vial se financia con la inseguridad vial? ¿Cómo así? Que para que haya dinero para las campañas de seguridad vial se nutre de los partes que le colocan a los infractores. O sea que si no hay infractores, no hay dinero para la seguridad vial. O es que la seguridad vial la cogieron como un negocio. Es que la ley de fotomultas que sustituyó al policía que andaba furtivo, escondido con la cámara, mimetizado en la vegetación, para ponerle la cámara y decirle ha infringido y hay parte. Ahora le entregaron esa función a un particular que coloca las cámaras de fotomultas y convirtieron eso en un negocio, en un
terrible negocio. Negocio que lo que sirve es para profundizar la corrupción de las alcaldías, pero también para saquearle el bolsillo a los colombianos. Entonces, cuando uno viaja hacia Paipa y va por la doble calzada en Maguncia a 120 kilómetros, que es permitido, terminada después de Maguncia, esa bajada, esa pendiente o esa inclinación, en la curva se encuentra que a 10 metros está 50 kilómetros y a 10 metros más están 30 kilómetros. Y entonces la seguridad vial de ustedes, la que le patrocinan a los alcaldes tramposos que le entregan el contrato a sus amigos, la seguridad vial de ustedes es que el señor que va a 120 kilómetros y le manda el freno en la curva le va a propiciar un accidente, o el que venga detrás se lo coloca por detrás. ¿Eso es seguridad vial? ¿O es un vulgar negocio, como quedó demostrado en Floridablanca, que le colocan a las agentes de tránsito la función de sacar 1000 partes por día? Definitivamente, compañeras y compañeros, y también lo he dicho en el Senado de la República, los neoliberales, los gobiernos neoliberales, los funcionarios neoliberales, gente neoliberal, ¿cuál es la característica especial de ellos? Haber convertido los derechos fundamentales de los seres humanos en mercancía y en oportunidad de negocio. Ese es el neoliberal. Y aquí en Colombia sí que hay neoliberalismo. ¿O es que acaso la educación no la han convertido en mercancía? ¿O es que acaso la salud de los colombianos, que colocaron a unas cosas que se llaman EPS, que son unas bandas criminales que se cogen la plata de los colombianos para no darle salud a los colombianos? No son esos unos señores neoliberales. ¿O es que acaso volverse viejo y querer tener una pensión digna no se volvió un negocio? ¿O es que acaso no existen los fondos privados de pensiones que tienen más de 260 billones de pesos metidos entre el bolsillo y que mensualmente, poniendo la mochila, le llegan a los fondos privados de pensiones 600.000 millones de pesos mensuales? Y ahora por ahí se rumora que hay una reforma pensional, dice que porque hay una bomba pensional, dice que porque estamos viviendo más los colombianos, y entonces la edad de retiro forzosa la pusieron a los 70 años de edad. Yo fui el único senador de la República, en contravía de mis propios compañeros, que no quise votar ese incremento de los 70 años de retiro forzoso de los servidores públicos de Colombia, porque, como se los dije, es el primer paso hacia la reforma pensional que ya se está cocinando. ¿Es que acaso el trabajo no lo convirtieron en mercancía también? Derechos fundamentales. ¿Es que acaso el agua no la han dilapidado y también la convirtieron en una mercancía? ¿Es que acaso no privatizan al Estado? ¿Cómo es posible, en debates que hemos dado sobre el medio ambiente, que en Colombia, a nombre de la paz, el doctor Juan Manuel Santos produjo la ley de las licencias express para que cualquier extranjero que trae un proyecto de minería le dan 4 meses al Estado para que le demuestre al señor inversionista que no puede hacer la inversión? Debe ser al revés, debe ser el inversionista el que le demuestre al Estado que no va a causar un desastre en la ecología. Pero no puede ser en 4 meses. ¿Quién en 4 meses? ¿Qué entidad? Si tuviéramos científicos, si tuviéramos un Estado fuerte, pero en 4 meses no se le puede, por parte del Estado, demostrar que va a invertir, que va a petaquearse los ecosistemas y negarle la licencia medioambiental. ¿Cómo no lo puede hacer? Opera el silencio positivo y entonces la licencia medioambiental se le tiene que entregar al inversionista. Y han sido los colombianos, han sido las comunidades, han sido
esos hombres y mujeres que defienden los páramos han sido las poblaciones las que han detenido la mano criminal de las transnacionales que quieren acabar con los páramos, con los humedales como Santurbán o tantos ríos que son contaminados por el cianuro y el mercurio. Y ahora el gobierno dice: se acabaron las consultas populares, o mejor dicho, no se acabaron. Lo que no hay es financiación para hacer las consultas populares, porque fueron derrotadas las transnacionales en el Meta, en Cundinamarca, en Tolima, en Risaralda, en donde hay consultas últimas populares sobre la minería, salen derrotadas las transnacionales. Yo tengo el caso de Cajamarca, con quienes estuve muy ligado, y trabajamos durísimo para que un joven compañero Andrés Guataquira, un joven de 30 años, un hijo del pueblo, que se ganó el amor de los cajamarcunos, no pudo ser alcalde porque el día anterior dos señoritos representantes a la Cámara por el Tolima, con los maletines llenos de dinero de la Gola Chanti, se fueron y lo repartieron y le ganaron por escasos 100 votos. Pero a los 20 días, cuando se votó la consulta, si estaban de acuerdo, fue total el arrasamiento del no, con el 99%, y le tocó salir a la transnacional de allí sin poder meterle mano a los ecosistemas y a la ecología. Claro que nosotros, a nombre de la paz, el doctor Santos le clavó 23 tratados de libre comercio. Claro que a nombre de la paz hoy hay 12,5 millones de colombianos que no les produce la tierra para vivir. Claro que hay 12,5 millones de colombianos que los están volviendo miserables a través de Familias en Acción. Y entonces lo que hacen es darle una platica para que agonicen lentamente, porque se acostumbran a utilizar los 100,000 pesitos para comprar la panela y el pan y morir lentamente. Esas Familias en Acción sencillamente es la expresión de la vergüenza, tal vez no creo que ni vergüenza, es espiar un poco su conciencia de ver cómo arruinan a un pueblo campesino para que las grandes transnacionales puedan meter la comida que se podría producir en este país. Eso. ¿Creen que eso está bien, compañeras y compañeros? ¿Ustedes creen que un país se desarrolla de esa forma? ¿Ustedes creen que un país se desarrolla con un modelo extractivista? Que lo más importante es lo que está bajo el suelo y dice el Estado, y soy el dueño de lo que está debajo del suelo. Pero se olvidan los gobernantes arrogantes que es un pueblo el que puede organizar al Estado. Es el pueblo soberano, no es un Estado que coloque el pueblo. El Estado es un reflejo de la voluntad popular. Y entonces aquí lo que necesitamos es que ese pueblo tenga la posibilidad de colocar un presidente que no esté pensando en altos intereses para su bolsillo, sino en los altos intereses de la nación. Unos parlamentarios, compañeras y compañeros, nosotros nos hemos ganado un respeto en el Parlamento de Colombia y nos acompañan, como pasó en el paro del magisterio. 60 parlamentarios firmaron 4 o 5 proposiciones que presenté para ayudar a salir del conflicto. Pero también tengo que decirlo con claridad, que hay parlamentarios que anuncian reformas dizque por la ética y la moral, contra la corrupción, que dicen incluso
entregar los 20 o 29 millones de pesos que nos pagan mensualmente, porque a ellos no les importa un pepino los 20 millones en efectivo que les entregan, porque 20 millones para ellos es para los dulces, para los tintos, porque allá lo que necesitan son los grandes contratos. Y entonces, compañeras y compañeros, para ir cerrando, para ser un buen parlamentario se necesitan de 3 cosas. Primero, una condición ética frente a la cosa pública. Cuando llegué al Senado, a los 2 meses me llamaron y me dijeron: Selén, tú vas a ser un buen senador. Y no te preocupes, que aquí hay espacio para todos. Y a los pocos días, Selén, te mandaron un regalo. ¿Quién? Unos empresarios de la costa. Y le dije a esa persona interesada: yo no recibo eso. Yo no recibo, porque no vine al Congreso de la República a llenarme los bolsillos de dinero. Yo vine a otras cosas. Primera razón. Segunda razón, por mi seguridad personal. Porque usted me está grabando para mañana chantajearme, para evitar que levante mi voz en el Congreso de la República, para denunciar a los ministros, a las políticas del gobierno nacional. Y eso no lo voy a hacer, sencillamente porque tengo ética en el manejo de los asuntos públicos. Segunda condición para ser un buen senador de la República es tener capacidad argumentativa y propositiva. Y la tercera condición es tener un amplio respaldo popular. Yo tengo las 2 primeras, compañeras y compañeros, pero estoy luchando noche y día, de madrugada y a la hora que sea, para ampliar la voluntad popular y el apoyo del pueblo colombiano. Y ustedes, compañeras y compañeros, los que están esta tarde aquí y los que no pudieron venir por razones de voluntad o extremas o mejor, ajenas a su voluntad, aquellos que no pudieron llegar, y ustedes que están aquí, son el núcleo fundamental, porque vamos a ganar el Senado de la República con el trabajo de ustedes, de todos ustedes, compañeras y compañeros. Lo vamos a ganar. Doy por descontado que quienes están aquí van a votar con nosotros. Pero les quiero pedir un favor: que no paren de noche ni de día diciendo que en Colombia sí hay senadores honestos, capaces de respetar la decencia, que hay senadores que se la juegan porque este país en serio cambie, que hay senadores de Colombia que nos esforzamos por mejorar las condiciones de vida de los niños, de los hombres, de las mujeres y de los viejos. Hace 72 horas estaba frente a la Corte Constitucional con los pensionados de Colombia, haciendo valer el derecho de haber sido autor de la ley por la cual se disminuye del 12 al 4% los aportes a las pensiones en salud de los pensionados colombianos. Y estábamos allí, luchando por eso, y diciéndole al presidente Santos que es un conejero, mentiroso, Pinocho, porque el señor, cuando estaba en campaña para su último mandato, le prometió a los pensionados que eliminaría el 12% del aporte a salud. Y un grupo de parlamentarios, me precio ser el primero en haber radicado el proyecto de ley, pero acompañaron 18 parlamentarios más, y 19 estuvimos luchando para que por primera vez en la historia del Congreso de la República una ley tan social que le sirve a aquellos hombres y mujeres que se envejecieron trabajando para enriquecer a un patrono,
o para crear democracia, o para fortalecer un Estado. Esos hombres y mujeres que en su vida activa aportaban un 4% al volverse viejos e inactivos, el gran premio que le dan es subirle del 4 al 12% en un acto enorme de injusticia frente a aquellos que contribuyeron a hacer mejor nuestra patria. Aquí hay que, compañeras y compañeros, colocar la política al servicio de la gente. Defender esto de las pensiones y defender la gente. Soy autor de otro proyecto de ley por el cual el incremento anual de las pensiones no será la inflación, sino el incremento que se tenga en el salario mínimo legal, porque es superior, porque eso ayuda a no perder la capacidad adquisitiva de las mesadas pensionales. Y soy autor de proyectos de ley en favor de los maestros nuevos. Y soy autor de un proyecto de ley por el cual se le prohíbe al ICETEX que cobre intereses sobre intereses. Y soy autor, junto con Rodrigo Lara, de otro proyecto de ley por el cual se prohíbe el cobro prejurídico en el ICETEX. Y ya soy autor y coronamos una ley por la cual se le prohíbe al ICETEX hacer propaganda engañosa y no darle la información a los colombianos, porque como lo denuncié en el Congreso de la República, el ICETEX se convirtió en la cueva de Rolando. El que va entrando lo van robando. Y entonces las familias colombianas, en su justa aspiración de que los hijos vayan a la universidad, como dicen los padres, sea algo en la vida, y entonces, como son pobres, acuden al ICETEX. Y el ICETEX se especializó en engordar los negocios y dio un crédito de 30 millones, 40 millones de pesos por vía del cobro de intereses sobre intereses, de los gastos prejurídicos o cobros prejurídicos y de los intereses moratorios que aparecen porque el ICETEX no le cuenta a los colombianos, a los muchachos, cómo está su deuda, su cuenta. Y hay gente que cree que como el ICETEX no le dijo nada, fue porque se le perdieron los papeles al ICETEX o porque le condonaron la deuda, y cuando le cae esa manada de abogados avivatos, le caen a esa familia o al compañero estudiante, ya la deuda está por 80, 70, 90 millones de pesos. Un Estado que no da la gratuidad de la educación superior y le hace la trampa a los colombianos. Soy autor de una ley que le prohíbe al ICETEX hacer eso. Pero voy a presentar en marzo, para cogerle la mano y pegarle un tirón al gobierno, voy a presentar un proyecto de ley para los muchachos del Serpilo Paga, que diga que no les debe nada al Estado. Los hijos de los pobres de los estratos 1, 2 y 3 no le deben nada. Vamos a buscar que haya la condonación de la deuda y entonces que asuma el gobierno nacional el envío de esos dineros a las universidades privadas de élite. Porque como le dije a la ministra, si hay 65.000 familias colombianas que están perdiendo sus pertenencias por un crédito educativo tipo ACES, ¿qué va a pasar con las 40.000 familias que sacaron el crédito Serpilo Paga? Si para exonerarlos de pagar el crédito tienen que ocupar el decil superior en las pruebas PRO, y no todo el 100% va a llegar al decil superior en la prueba PRO, escasamente llegará, porque son pymes, llegará un 10%, y el otro 90%, ¿qué van a hacer con esos jóvenes con unos créditos de 250, 200 millones de pesos? Pues bien, le vamos a coger la caña al gobierno y le decimos, entonces exoneren a esos muchachos, y nos estamos ganando también todos los muchachos. Yo quiero decirles finalmente esto, compañeras y compañeros. Yo confío en que los maestros colombianos
van a estar con nosotros. Le he dicho a los maestros, el próximo lunes voy a una reunión de 2.500 maestros en Neiva, para decirle a los maestros cosas como estas. Blíndense, compañeros, no se sigan prestando para que ustedes apoyen a aquellos falaces y mentirosos que vienen aquí a repartir ilusiones, a decirle que le va a conseguir un puesto a su hijo y no se lo consigue. Necesitamos cambiar y derrotar a los que hoy han gobernado. Necesitamos los puestos, sí, pero necesitamos cambiar al Congreso de la República, colocar un presidente de Colombia para que nos permita que nuestros hijos, que se educan en las mejores universidades públicas, y también algunos que los educan en las privadas con un esfuerzo enorme, sean los hijos nuestros los que puedan llegar a ocupar los cargos de dirección del Estado en todos los organismos descentralizados y centralizados de Colombia. Necesitamos ganar, compañeros maestros, ganar un poder político y decirle a ustedes, compañeras y compañeros, que estamos comprometidos con una causa democrática, de que Colombia tiene que ser dirigido de la mejor manera. Este es un país inmensamente rico, compañeras y compañeros. Es un país que lo bendijo la naturaleza. Es un país con las mejores tierras fértiles, porque esas ventajas comparativas, que son las cualidades que la naturaleza dota a una nación, no se han explotado de la mejor manera. ¿Cómo es posible que teniendo 3 cordilleras que encajonan con una facilidad enorme 2 surcos, podemos almacenar entre las 2 cordilleras mucha agua para producir energía limpia? ¿Cómo es posible que entregaron todas las hidroeléctricas colombianas? Se las entregaron para que las usufructuaran las transnacionales. El último caso vergonzante, Isagen, que contenía una empresa llamada Hidrosogamoso, que valió construirla 12 billones de pesos. Isagen eran 17 hidrosogamosos y la vendieron por 6.5 billones de pesos. Y ahora se nos está anunciando una nueva reforma tributaria porque el Estado no tiene dinero, porque las empresas que le producían dinero al Estado se las entregaron a particulares y vuelven otra vez sus ojos a mirar los bolsillos de los colombianos para meter otra reforma tributaria. Contra eso nos hemos opuesto y nos vamos a oponer. Nos oponemos ante una nueva reforma tributaria, nos oponemos ante una nueva reforma pensional. Necesitamos, compañeras y compañeros, que estos planteamientos crezcan, y necesitamos todos nosotros del apoyo de todos nosotros. Mi abrazo, compañeras y compañeros, mi compromiso y mi cariño con ustedes, y vamos para adelante porque el triunfo nos espera. Muchas gracias. Bueno, así es, ahora el triunfo nos espera. Yo creo que muy claro quedó la plataforma política